Esa forma de interactuar con el sistema es lo que nosotros llamamos una interacción por sondeo, aunque bueno, la palabra más utilizada en el español es esta, una interacción por polling, ¿cierto? ¿Qué es una interacción por polling? Y lo vamos a ver en diferentes contextos, particularmente acá en los dispositivos de entrada-salida es muy utilizada. Una interacción por polling es cuando está usted buscando o queriendo saber, o sea, cuando el sistema operativo quiere saber cuál es el estado de un sistema, de entrada-salida lo que hace es preguntarle, sistema está listo, ¿cierto? O está ocupado, si está ocupado, sigo, pregunto, está ocupado, está ocupado, está ocupado. La CPU entonces, ¿qué está haciendo? Es constantemente haciendo esta pregunta. El sistema está ocupado, está ocupado, está ocupado, está ocupado, está ocupado, hasta que el sistema esté listo y continúa. Entonces, básicamente eso es un sondeo, ¿cierto? Un polling que se le hace a nivel de software de sistema al dispositivo de entrada-salida. Entonces, esa forma de implementar, digamos, esto, básicamente estos whiles, es lo que nosotros decimos que estamos implementando un mecanismo de entrada-salida por polling. ¿Sí? Un mecanismo de entrada-salida por polling o por sondeo, en el cual, básicamente, cuando, digamos, un proceso o una tarea 1, ¿sí?, quiere utilizar un dispositivo de entrada-salida, lo que va a hacer es que la CPU va a estar constantemente haciendo polling, ¿sí?, sobre ese dispositivo para poder acceder, ¿sí? ¿Cuál es el pro de este mecanismo? Que es un mecanismo simple y es funcional. Esto funciona, trabaja bien. ¿Cuál es la contra? Básicamente es que estamos desperdiciando ciclos de CPU. Muy similar a lo que pasaba cuando hacíamos un spin lock, ¿cierto? O el spin waiting, en el caso pues de la concurrencia, que nosotros nos quedamos esperando, preguntando, bueno, el bloqueo está disponible, el bloqueo está disponible, sí, sí, sí. Cuando esté ya desbloqueado, continúo. ¿Qué es lo que está pasando? Que la CPU está desperdiciando ciclos de CPU, básicamente haciendo este polling, ¿cierto? Haciendo ese sondeo, ¿sí? Mientras está esperando para que el dispositivo se libere, ¿cierto? ¿Cómo podríamos cambiar, digamos, eso y mejorarlo, muchachos? ¿Cómo creen que nosotros podríamos evitar ese desperdicio en el uso de la CPU? La respuesta es, bueno, es que yo tengo que cambiar el estado de este proceso y ponerlo a dormir. Recuerda que era lo que hacíamos nosotros, ¿cierto? Si el hilo tiene que esperar por la entrada-salida, pues que espere dormido y que algo me avise cuando el dispositivo ya está listo. Y ese algo que me va a avisar, pues ya lo hemos visto en múltiples ocasiones, se llaman las interrupciones, ¿cierto? Las interrupciones, ese mecanismo que hemos hablado de él desde el principio del curso, es un mecanismo que me permite generar eventos, interrumpir la ejecución de la CPU para desarrollar algunas actividades, pues básicamente es la que me va a permitir implementar una forma más eficiente, o bueno, una mejor utilización de la CPU para el desarrollo del sistema. Entonces, básicamente, ¿de qué se trata el sistema de entrada-salida por interrupciones? Un sistema de entrada-salida por interrupciones, la idea es que cuando yo requiera hacer un evento de esperar, digamos, por un dispositivo de entrada-salida a que esté listo, yo lo que voy a hacer es poner a dormir una de las tareas, ¿cierto? O sea, pongo el requerimiento y pongo a dormir la tarea para que espere en un estado de sleep mientras que el sistema digamos, el dispositivo de entrada está listo. Entonces, luego se hace un cambio de contexto. La CPU entonces puede estar utilizando ese tiempo de espera ejecutando otro proceso diferente y simplemente cuando el disco esté disponible va a notificar a la CPU por medio de una interrupción. Ustedes saben que cuando se genera una interrupción, eso lo hablamos desde los primeros capítulos, la CPU interrumpe lo que está haciendo, va y atiende una interrupt service routine, ¿cierto? Una rutina de atención pues a interrupción, y en esa rutina de atención a interrupción pues el sistema operativo toma el control nuevamente, se da cuenta que había un proceso que estaba esperando por ese evento y ya lo puede poner entonces a ejecutarse para que siga entonces
continúe digamos, el desarrollo. Entonces, este tipo de elementos nos va a permitir desarrollar una mejor utilización de la CPU, porque este tiempo que antes estaba en espera ya está siendo utilizado para hacer progreso sobre otro proceso. Mire que este tiempo antes se perdía, ¿cierto? Era del mismo proceso 1, básicamente un tiempo en el cual se desperdiciaba la CPU. Acá, en este tiempo, ya lo que vamos a hacer es ejecutar otro proceso. El estado, sí, el estado se llama blocked, ¿sí? Cuando un proceso pasa al estado block, se dice que un proceso se va como a dormir, ¿cierto? Generalmente yo utilizo estas dos palabras. Algunos sistemas operativos hacen la diferencia entre este estado blocked y el estado slept, pero básicamente se refieren a lo mismo, un proceso que no hace parte de los procesos listos y que está a la espera de algún evento. ¿Listo? Entonces tenemos dos elementos. Tenemos polling, es una forma de hacer entrada-salida, o por interrupciones. La pregunta de siempre, ¿cuál es mejor? Y la respuesta de siempre, pues es depende, ¿cierto? Depende. ¿Por qué? Porque a veces las interrupciones, a pesar de que pues, nos generan una mejor utilización de la CPU, a veces no es la mejor solución. ¿Y por qué? ¿Qué pasa si el dispositivo es rápido? Si el dispositivo es rápido, las interrupciones antes van a ralentizar el sistema, porque a veces, por ejemplo, si digamos la espera es muy corta, a veces es más costoso hacer el cambio de contexto y esperar por la interrupción. Eso cuesta más que el tiempo que se iba a quedar el proceso esperando por el desarrollo pues, de que el dispositivo de entrada-salida esté disponible, ¿cierto? Entonces, a veces ese tiempo, por ejemplo, si yo me voy a quedar en polling muy poquito tiempo, porque el dispositivo es muy rápido, a veces, digamos, esto es por polling, a veces con interrupciones, básicamente el tiempo del cambio de contexto puede ser más grande, el cambio de contexto, puede ser más grande ese tiempo, el cambio de contexto, que el tiempo que yo me iba a quedar esperando con el polling. Y eso entonces va a ralentizar el sistema. Además que si generan muchas interrupciones en un sistema, a veces el sistema pues puede tener una sobrecarga importante, pues un sobrecosto importante. Entonces, en general podemos decir, vea, si el dispositivo es rápido, lo más eficiente es utilizar polling, ¿cierto? Si el dispositivo es rápido. Si el dispositivo es lento, lo más eficiente pues es utilizar interrupciones. Si no sabemos el dispositivo, puede ser que a veces es rápido, a veces es lento, pues algunos sistemas operativos se han implementado mecanismos híbridos, en los cuales hacen polling durante un tiempo determinado y luego pues simplemente ponen el proceso bloqueado y esperan por una interrupción. Entonces esto es un mecanismo híbrido, el cual utiliza ambas estrategias, ¿cierto? Como siempre. Si yo no sé cuál es mejor, ¿por qué no utilizo las dos? ¿Cierto? Es una técnica muy utilizada en ciencias de la computación, ¿cierto?